micro descubierto. Voces con mucho que contar. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este primer directo que me dejan hacer, son unos valientes. Hoy tengo la suerte de que me acompañe Pepe Godoy. Pepe, aparte de ser de Basauri, que eso ya es la hostia, es una persona que es superviviente de abusos sexuales en su infancia. Con él, y sobre todo él, nos va a contar pues toda su historia, toda su vida, su trayectoria, y aparte de entretenido esperamos que sea algo didáctico y que bueno, pues un poquito os vayáis de aquí conociendo más a fondo esta problemática que por desgracia tenemos. Así que sin más dilación, Pepe, bienvenido, Onguietorri. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Sí, un poquito. Yo ya he quitado los nervios, ¿eh? Yo ahí ando. Bueno, siempre empiezo con unas preguntas. Esta vez, como es un poco diferente, es en directo y no quiero que la gente se me duerma, voy a ir directo al grano. Pepe, ¿cómo eras de niño antes de todos los sucesos? Bueno, yo soy el quinto de 7 hermanos y tengo muy buenos recuerdos de cuando era niño, ¿no? Estábamos todo el día en la calle, era la época de las manifestaciones, nos pasamos el día jugando a policías y ladrones, haciendo goitiberas, con los tirachinas y bueno, todo el día con averías, ¿no? Me pilló 2 veces el mismo camión. También es mala suerte. Sí. Además, recuerdo que la segunda me hizo avería y me regaló unas cartas de aquellas, ¿te acuerdas? De motos y coches que jugábamos a cilindradas. Y bueno, me clavé varios clavos, me corté un dedo con un coche que tenía la luz rota y me quité un trozo de pierna con un parachoques de un coche de estos viejos. Mi madre estaba siempre como encantada, como una Simón en los penaltis, ¿no? En tensión, ¿no? Y saber con qué le viene este. Y luego pues a nivel de familia hacíamos muchas cosas. Mi padre tenía una huerta. Cuando yo tenía 7 años mi madre ya tenía 7 hijos y ella tenía 30, o sea, era una chavala, ¿no? O sea, tengo yo ahora 2 y estoy loco perdido, ¿no? Pues imagínate con 7. Y sí, pues subíamos al parque de atracciones de Archanda, andando, bajábamos cantando. La verdad que jugábamos entre los hermanos mucho. Mi habitación era como la de los Michael Machine, ¿no? Salían camas de todos los lados. Imagínate una casa con 7 hijos. Y la infancia fue feliz. Fue feliz, sí. ¿Y cómo conociste a tu agresor? ¿Qué te llevó a conocer a esa persona? Bueno, yo jugaba fútbol, jugaba a caballo en el colegio, o sea, en el colegio y en el Ariz, ¿no? En aquella época no era como ahora, que estabas en un club y, pues bueno, me acuerdo que entrenábamos en unas campas donde está el polideportivo de Basauri, íbamos con las botas de tacos corriendo por la calle, ¿no? Aquel sonido además me gustaba mucho y era muy futbolero. Fue la época que ganó la Real las 2 ligas, luego seguido el Atleti. Y este hombre era un entrenador de fútbol de Basauri. Y bueno, pues eran unas fiestas de Basauri en octubre. Me acuerdo que acababa de hacer 8 años, porque hice la comunión junto con 2 hermanos míos. Uno la hizo un año después, otro la hizo en su año y yo la hice un año antes. Y aquel año fuimos a una lonja de fiestas en Basauri. Y estábamos allí los amigos y se acercó y empezó a hablarnos, pues eso, me imagino, no me acuerdo exactamente la conversación, me acuerdo de aquel bocadillo de salchichas de Frankfurt que solamente me invitó a mí, pues imagínate, yo no las había probado nunca. Y bueno, empezó a tener una relación conmigo como de amigo, de amistad, y acabó, yo creo que 1 año o 2 después, llevándome a su club. Y en ese tiempo pues se fue haciendo amigo de mis padres, se ofrecía pues a llevarme yo qué sé, imagínate, a los entrenamientos o al cine, a ayudarme a hacer los deberes.
Claro, yo me pongo en la cabeza de mi madre, ¿no? Tenía 7 hijos, uno recién nacido, y claro, aquello para ella era una ayuda, ¿no? Y ahí fue cuando le conocí. Y sin entrar en detalles escabrosos, morbosos, pero simplemente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esa agresión hacia ti? O esas agresiones, claro, porque entiendo que serían varias. Sí, fueron como de los 8 a los 11 años, son en ocasiones incontables, ¿no? No te podría contar las ocasiones que fueron, sí te puedo decir los sitios, ¿no? Me acuerdo de ellos muy bien, ¿no? Normalmente era en su casa, ¿no? Te ponían una película pornográfica y luego se cometía ya el abuso, ¿no? Era como una relación como cada uno puede tener con su pareja, pero sin penetración, ¿no? Y luego pues me acuerdo que me llevaba mucho a las canteras de Zarátamo, ahí se metía en una curva, había una especie como de riachuelo, en las piscinas del pueblo, en los vestuarios, en Mundaka, fuera del camping de Mundaka. Una vez abusó de mí, vino a una celebración familiar, una noche vieja, y abusó de mí estando yo en la cama, que me había ido a dormir, y había más de 30 personas en aquella casa, ¿no? ¿Se lo contaste a tus familiares? ¿Decidiste guardar silencio? ¿Cómo afrontaba aquel Pepe de niño toda esa situación, todas estas agresiones? ¿Cómo las afrontabas, Pepe? Hombre, tú date cuenta que cuando un niño sufre una agresión de este tipo, su mente se paraliza, no crece a la vez que su cuerpo, ¿no? Y cuando te llega a tu cabeza lo que has vivido y lo que ha pasado, ya eres casi adulto, ¿no? Has seguido viendo a tu agresor que anda con niños, o sea, ellos primero te impregnan con la culpa, te hacen sentirte partícipe, y para cuando tú podrías hablar, o sea, te sientes cómplice. Es muy complicado salir de ahí, ¿no? Hasta que no eres una persona ya adulta y aparte, fuera parte que le ves una persona, tú lo ves desde fuera, ¿no? La ves una persona como importante, como fuerte. Con autoridad incluso, con ¿no? autoridad, Era tu entrenador. Sí, con autoridad, pero tú vas viendo, te vas fijando lo que le rodea, y cuando eres un adolescente de 16 años, ¿no? Ves que se te hace muy difícil poder contarlo porque él tiene mucho poder, ¿no? Y piensas, no me van a creer, ¿no? Normalmente, cuando somos capaces de hablar esto, hemos pasado los 40 años, y cuando has llegado a esa edad está prescrito. Solo lo puedes hacer porque puedes hablar para hacer que se pare, ¿no? Porque esta gente nunca va a dejar de hacerlo. Y cuando tienes 40 años y ves que sigue andando con los niños, es cuando la cabeza te hace y eres capaz igual de denunciarlo, ¿no? En algunos casos, en muchos igual eres capaz de ponerte en tratamiento. Imagino que como niño desarrollarías ciertos mecanismos de escape. Creo que algunos los denominan como hipersexualidad o cosas así, ¿no? Que te ayudan como a liberar, entre comillas, todos esos problemas que tú estabas absorbiendo. ¿Es así? ¿Funciona o lo sufriste así? Bueno, al final un niño de 8 años que está sufriendo eso, o sea, está descubriendo algo que no le correspondería a su edad. O sea, la hipersexualidad está, o sea, la tienes, ¿no? Es algo que no deberías haber vivido. Y sabes cosas que deberías aprender mucho más tarde. A mí lo que me sucedió fue que con 15 años así, al final, desarrollé terrores nocturnos, tenía muchas manías, ¿no? Que no me dejaban vivir, tenía que colocar todo de cierta manera, o sea,
o sea, me hacían sufrir aquellas manías, ¿no? Y luego tenía los terrores nocturnos, que tenía pesadillas, que escapaba, dormía con cuchillos, con tijeras, con un montón de cosas punzantes. Realmente no sé a qué tenía miedo, a que me atacase o me pasase, ¿no? Pero me daban seguridad. Y estuve un año entero yendo al psicólogo junto con mi familia, porque claro, mis hermanos dormían acojonados. O sea, yo dormía con una aguja de punto así de larga debajo de la almohada, ¿no? Y estuvimos yendo al psicólogo y me acuerdo además, o sea, dentro de la gravedad fue incluso algunos momentos graciosos, ¿no? Porque teníamos que escribir todos los miembros de la casa cómo había dormido, si había tenido pesadillas, si había dormido con objetos. Y bueno, y pues era una vez al mes cuando íbamos, ¿no? Cuando íbamos, imagínate, pues íbamos los 7, mis padres 9. En aquella sala del ambulatorio no entrábamos todos, no había ni sillas, ¿no? Y un día antes de ir, la única que escribía era mi madre. Cogíamos todos el cuaderno de mi madre y todo el mundo copiaba lo que había escrito ella. Sí. Una de las pautas más frecuentes en los menores que sufren este tipo de agresiones son el miedo a hablar, ¿no? Lo que les cuesta hablar. Muchos creen que si es al único al que le pasa, bueno, es porque, como tú cuentas, ¿no? Se les crea un sentido de culpabilidad, piensan que algo han hecho mal, o bueno, ¿cómo podemos los adultos evitar este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que los críos de alguna manera lo hablamos, ¿no? Como tú has dicho, la hipersexualidad está ahí, ¿no? O sea, un niño que con 5 o 6 años se masturbe no es una cosa normal, ¿no? Algo ha sucedido, ¿no? Hablamos, pero sin palabras, ¿no? O sea, damos pistas. Lo que pasa que es una cosa que la sociedad le cuesta ver, ¿no? Le cuesta ver o no quiere ver, ¿no? O sea, es una cosa que duele. Es un terreno donde tampoco tenemos muchos conocimientos de dónde acudir, ¿no? En caso de que suceda, la justicia en esto va lentísima. O sea, te metes en un frago bueno cuando denuncias una cosa de estas. Es jodido. Sí. Bueno, tú dices que has contado que era tu entrenador, pero a mí me interesa saber también por parte del club cuando, bueno, porque tú al cabo de unos años decidiste o tuviste la valentía, el arrojo, el valor de contar lo que te había pasado. ¿Cómo reaccionó el club antes de hacerlo público? Después, cuéntanos un poquito la historia de cómo fue, sin decir nombres si no quieres. No tengo problema. Bueno, yo cuando lo hablo con mi mujer, lo hablo con 44 años. Llevamos 20 de convivencia. Yo estaba viendo a mi agresor, llevaba cerca de un año viéndole con un crío del barrio, le veía en su coche. Tengo que decir que mi agresor vivía a 6 portales más adelante que yo, entonces le veía a diario, ¿no? Y le veía en el coche, le veía que le subía a su casa. Yo la había visto muchas más veces a lo largo de mi vida y sabía que estaba sucediendo. Pero ya no me dejaba, o sea, me estaba matando por dentro el ver aquella situación, el saber cómo iba a vivir aquel niño, ¿no? Porque yo lo he vivido. Y bueno, y me preocupaba también mucho que ese niño tenía un hermano menor. Y le daba vueltas, salidas, ¿no? Posibles salidas. Digo, yo pensaba, ¿no? Si le mato y no me cogen, nadie se va a enterar de que me ha hecho esto a mí, ¿no? O que está haciendo ahora al crío, ¿no? También pensaba, digo, si me tiro por la ventana, nadie va a saber, pero va a seguir haciéndolo y va a sufrir mi familia, ¿no? Y el único que pierdes eres tú. Que perdía era yo. Entonces llegó un momento en que reventé y se lo conté a mi mujer. Ella me dijo que tenía que denunciarlo y que, bueno, además debido a las leyes arcaicas que tenemos, lo primero que voy a hacer es buscar ayuda psicológica para ti y lo vamos a denunciar. Y así lo hizo, ¿no? Estuve 2 años en tratamiento, yendo a un psicólogo, y en esos 2 años hice
hice ayuda mutua, conocía gente que le había pasado lo mismo que a mí, iba luego a sesiones individuales y luego hice unos talleres de secuelas, que iba los viernes, no sé si iba 3 o 4 horas, y los sábados era prácticamente desde la mañana todo el día allí. Y cuando iba a los talleres, mis hijas decían, yo faltaba el fin de semana casi. Sí. Y yo siempre había quedado con mi amigo Alberto para comer. Ahí está, claro, el resto de amigos, de cuadrilla, cuando yo llegaba estaban tomando una cerveza y tal, y yo siempre llegaba allí con mi mochilita donde llevaba mis papeles y esto, pero bueno, nadie sabía nada en aquel tiempo. Y a la vez estaba la denuncia de mi mujer que se estaba investigando y se archivó. Yo lo denuncié a él personalmente ya, porque bueno, yendo al psicólogo me fui viendo pues, que yo no tenía ningún tipo de culpa, fui entendiéndolo, ¿no? Y bueno, la denuncia mía se archivó, la Archancha vino a hablar a mi casa conmigo, y le conté pues que en mi casa yo no era el único abusado, que había algún hermano mío que también había abusado de él, que yo lo sabía, o sea, que yo creía y estaba seguro que había pasado, pero nunca había hablado con ellos de esto. Entonces, para darle más fuerza a la denuncia, la Archancha me insistió en que hablase con mis hermanos. Ahí me costaba mucho, pero bueno, hablé con mi psicóloga, me dio unas pautas de cómo hablar con ellos, me dijo que hablase de mí, que no les preguntase directamente y tal, y así lo hice, y quedé en mi casa con ellos, les dije lo que me había pasado, lo que os he contado ahora, y ellos enseguida me lo reconocieron. Entonces ya pues fueron más testimonios, ¿no? encima de la denuncia de mi mujer, pero bueno, con el tiempo estaba todo prescrito, lo sabíamos, y se cerró el caso. El siguiente paso que di fue, me presenté con mi hermano el pequeño en los juzgados, pedíamos hablar con la fiscal que había llevado el caso, no entendíamos cómo con una denuncia y unos cuantos testimonios no se podía hacer nada porque estuviese prescrito. Y me acuerdo que nos atendió una chica que tenía un problema de audición. Allí era un cristal como los antiguos de los bancos, y estábamos hablando, había gente en la cola, y yo le quería explicar por qué motivo queríamos hablar, pero a la vez no quería que todo el mundo me oyese, ¿no? Y bueno, pero al final dije, tengo que contárselo para que me pueda atender. Y cuando empecé a contárselo, la chica me hizo así con la mano, espera, salió fuera, le salía alguna lagrimilla cuando le estábamos contando, y bueno, nos hicimos vueltas por los juzgados y conseguimos que nos atendiese la fiscal que había llevado el caso. Sí. Pero bueno, nos dijo que no se podía hacer nada, que no se podía hacer nada porque todo estaba prescrito. La verdad que nos dio mucha rabia, o sea, fue una impotencia tremenda. Entonces decidí hablar con los dueños de la escuela. Sí. Primero con uno, y mi sorpresa fue que, porque son dos, ¿no? Uno yo estaba casi seguro de que lo sabía de sobra, ¿no? De siempre. Porque en Basauri este era un rumor que se hablaba mucho, sí. ¿No? Y primero decidí hablar con uno, y mi sorpresa fue que me dio un montón de datos, ¿no? Que me empezó a decir que mi hermano me decía que le gustaba ver los pitos de los niños, que hace poco me llamó un Erchaira que era jefe que también había estado asociado a esa escuela de fútbol, bueno, asociado, que tenía a sus hijos, diciéndome que el pederasta le había llamado enterándose de que había sido denunciado por abuso, saber qué podía hacer. Me empezó a contar cosas que yo estaba como flipado, ¿no? Yo solo le quería pedir ayuda de posibles menores de los últimos años en esa escuela, que ahora fuesen adultos, que no estuviese prescrito, para poder... Para que sufrieran una condena, me imagino. Sí, para poder hablar con ellos, ¿no? La policía. Pero él me habló de cosas que me sorprendió de él. Fue a comisaría, pero no dijo ningún nombre. Eso sí, sabían de antaño, sabían un montón de nombres. O sea, no me creo yo que no supiesen con qué familias habían de esos últimos años. Entonces decidí enfrentarme a mi agresor. Un día que salía de casa, pasó por delante de mi puerta, me enfrenté a él, le dije que bueno, nosotros ya habíamos comunicado a toda la familia
lo que nos había pasado. Sí. Le dije que mi familia lo sabía y que dejase al niño con el que estaba porque le estaba rompiendo la vida. Él agachó la cabeza, solo me dijo: ¿qué te he hecho yo, Pepe? ¿Qué te he hecho yo? Yo le dije que ya sabía lo que me había hecho. Y bueno, le dije 4 cosas malsonantes y él en ningún momento respondió y marchó. Pero bueno, en aquellas fiestas de Basauri en octubre le vi que seguía andando, ahora ya andaba con el niño pequeño. Y a mí justo me llegó mi denuncia prescrita, oficialmente. Sí. Estaba colaborando por una campaña que se estaba haciendo en la asociación donde yo iba a tratarme y decidí hacer se iban a hacer 5 vídeos de 5 personas diferentes y yo decidí colaborar en uno, aun sabiendo que mis hermanos iban a estar señalados, ¿no? Porque, bueno, luego te lo cuento. Y hice un vídeo público en el que decía que me llamaba Pepe, que había sufrido abusos de los 8 a los 11 años, que mi agresor seguía entrenando a niños y ganándose la confianza de sus familias. No hablé ni de pueblo ni de club y fue fulminante. Se hizo viral, Sí. además, aquel vídeo. Lo echaron, ese mismo día lo echaron y bueno, y lo que dices tú, ¿no? Se montó un cifustio que yo dije: tierra trágame, ¿no? Cuando decides contarlo y tu caso se hace tan viral, ¿cómo asumes que algo tan íntimo, tan devastador a nivel mental, psicológico, sea Vox Populi, que esté por ahí? ¿Cómo gestionas esa fama tan repentina? Fama entre comillas, claro, porque, pero ¿cómo gestionas estos sentimientos encontrados, me imagino? Por una parte, pues eso, la alegría de hacer visible lo que había pasado y señalar al culpable, ¿no? Y otra de como que todo el mundo sabía lo que había pasado también. Sí, bueno, antes te he dicho que hablé con uno de los dueños del club, luego hablé con los 2 conjuntamente y nos prometieron que le iban a echar, ¿no? Y no lo hicieron, ¿no? Por eso se hizo el vídeo, ¿no? O sea, fue la última, intentamos todo para pararle y fue lo único que nos quedaba ya, ¿no? Y cuando saco el vídeo, yo era consciente de que en el pueblo se iba a montar una buena, porque también era consciente que era muy sabido, ¿no? Y al primero que me encuentro cuando salgo a la calle, me viene, iba en una furgoneta, se paró en seco y me viene y me dice: ¿y tus hermanos? Y luego el otro me venía: y este, me iban dando nombres que yo ya sabía, porque yo le he visto a él durante 40 años. Todo el mundo me hablaba de otras personas, ¿no? Y tu hijo, le podía haber dicho yo, que juega en la escuela y eres amigo de él, ¿la has dejado alguna vez solo con él? ¿No? Pero todo el mundo hablaba de los demás, ¿no? Me acuerdo que iba con mi hija, había cámaras por todo Basauri, me llamaron de todos los medios, yo en un principio no hablé. Y tenía que irme entre calles para no cruzarme con ellas, ¿no? Fue bastante tensión, pero tampoco quería dejar de salir, ¿no? La verdad que en ese momento me costaba mucho, ¿no? Porque ibas por la calle, la gente te miraba. Me acuerdo en un bar, ¿no? Que me metí a tomar algo y había un grupo así hablando de espaldas de lo mío y luego un codazo uno a otro y que está ahí, ¿no? O sea... Sí. No sé, o sea... son más de 40 años, ¿no? Por edad de uno de los denunciantes al otro, más de 40 años de abusos en el pueblo, ¿no? Y del agresor se habla muy poco, ¿no? Se hablaba más de las víctimas. Imagino que en todo este proceso, tu círculo cercano, tu pareja, Yoli, Sí. Ha sido bastante importante para ti, ¿no? Sentir el respaldo de la gente que de verdad te quiere. Sí, hombre, Yoli ha estado ahí, se aporta conmigo mejor que mejor. O sea, me ha apoyado en todo, me ha ayudado, me ha animado. Ha habido momentos muy duros, ¿no? Vividos en casa, ¿no?
de mucha angustia, de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, que los hemos vivido solo nosotros, y siempre ha estado ahí, ¿no? A toda esta gente que cuando salió tu caso decían no vino a cuento ahora a denunciar después de tantos años y total, Sí. ¿qué les podemos decir, Pepe? Mira, yo... Bebe agua si quieres. No, tranquilo. Yo tengo una... He sido muy observador en todo esto, ¿no? Y tengo una teoría, ¿no? O sea, imaginaros un gran círculo, ¿no? Con una entrada ancha y una salida estrecha, ¿no? Por la que tú solo puedes entrar por la entrada y salir por la salida, ¿no? Y eso es parte de la sociedad que vive dentro de una institución, un club de fútbol, un colegio, ¿no? Y a medida que pasan los años, ¿no? Dentro de ese círculo está el pederasta, hay gente que ve y no dice nada, gente que no ve, hay encubridores, hay dueños de la institución, y a medida que pasa el tiempo, todas esas personas están representadas por puntos, ¿no? Por puntos de colores, y a medida que pasa el tiempo crecen como crece una persona. Hay un momento que no pueden salir por la salida, y por la entrada no se puede salir, ¿no? Ya te ves ahí envuelto, ¿no? En ese mejunje que hay, ¿no? Sí. Hay víctimas que han salido fuera también, hay encubridores, pero lo viven de una manera diferente a los que están dentro. Y cuando salta el escándalo, lo que se hace en el caso deportivo es sacar al pederasta por la entrada. Se le saca. Ahí se sigue conviviendo como que no hubiese pasado nada. O sea, los dueños de la institución no se preocupan por las posibles víctimas. Las víctimas que estén ahí dentro y las de fuera van a tener una mala vida, ¿no? Porque cuando tú vives con este secreto o esa angustia, vivir es difícil. Hay gente que no está en ninguno de los dos lados, ¿no? Que no ha podido soportar tanto dolor. Y entre los que están dentro de la institución, los que no sabían nada siguen, ahora sí saben, pero siguen en la institución, ¿no? Sabiendo lo que ha pasado. Las víctimas que están dentro no van a atacar a la institución porque nosotros somos muy conscientes de que es sabido. Se verían como te he dicho antes, ¿no? Nos veríamos, nos inculparíamos, ¿no? De que nos ha pasado, ¿no? Es una cosa muy difícil de entender para una persona que no lo ha vivido, ¿no? Pero tú date cuenta que dentro de esa institución hay gente que ha crecido tanto, que tiene a sus hijos y ha seguido llevándoles a esa institución, ¿no? Porque tú, como me pasó a mí, ¿no? Tú comienzas, o sea, vas creciendo, te casas, tienes hijos, no hablas nada de esto con tu mujer y llega un momento que se te hace imposible hablarlo porque sigues teniendo relación con esa institución o con ese agresor, ¿no? Es difícil de comprender. Pero sí, al final funciona un poco como te estoy explicando, ¿no? O sea, todos tienen algo que callar y es un círculo cerrado. Cuando sucede algo así, Pepe, ¿a qué asociaciones o instituciones, a dónde se puede acudir a pedir ayuda, a asesoramiento, a que alguien te indique cuál es el camino que hay que seguir? Porque imagino que nadie nace sabido y te pillaría verde. Bueno, estos últimos años están haciendo cosas, pero es complicado, ¿no? Le costó a mi mujer buscarme un sitio donde poder ir a tratarme específicamente de esto, ¿no? Y luego lo que sí nos ayudamos es mucho entre personas que lo hemos vivido, ¿no? Que es un trabajo que hacemos que se debería hacer cargo de las instituciones, ¿no? Pero yo creo que les falta mucha formación, ¿no? Y entender a las víctimas, ¿no? Pero cuando crean un protocolo o quieren hacer algo contra la pederastia, no se cuenta con las víctimas, ¿no? Que son los que te pueden decir un poco o guiar, ¿no? Como una víctima se siente o lo que necesita, ¿no? O sea, nosotros en todo este tiempo me han llamado a un montón de sitios, ¿no? Se ha hecho una ponencia en el Parlamento Vasco en la que he colaborado y más personas. El otro día me llamaron de Madrid para dar mi opinión sobre la figura de protección de la infancia, que va a ser obligatoria en los colegios y en los centros deportivos. Y yo tengo la sensación cuando voy a esas cosas
que es como te traemos porque te tenemos que traer, ¿no? Pero luego a la hora de tomar decisiones no se las tiene en cuenta, ¿no? Y sí que en el deporte se ha sacado un teléfono aquí en Vizcaya, ¿no? Donde las personas los niños pueden mandar un WhatsApp o llamar, sí que tienen un soporte psicológico y jurídico, pero falta algo más específico, ¿no? Yo creo que tiene que haber, como en Alcohólicos Anónimos, un espacio dirigido por alguien formado, donde las personas que lo hemos sufrido nos encontremos. Entiendo que hay asesoramiento legal y todo eso, va todo por tu cuenta, quiero decir, no hay alguien que te ponga, como se suele decir, un abogado de oficio o alguien... No, sí, tú tienes, tienes varias... del gobierno vasco, varios sitios donde acudir, eso sí es así, ¿no? Donde te van a atender una psicóloga o te van a poner un abogado de oficio cuando no está prescrito. Pero claro, tú date cuenta que, por ejemplo, mi agresor en el juicio tenía el mejor abogado penalista de Euskadi. Está peleando contra un abogado de oficio que tiene un montón de casos de diferentes problemáticas y que no lo va a poder llevar como si tú cogieses un buen abogado que lo pagues, ¿no? Y sí que es cierto, como te he dicho, que el gobierno vasco tiene varios sitios donde si tú sufres un abuso, o sea, tú si lo denuncias en tu pueblo te van a derivar a Diputación, y Diputación tiene varios sitios donde te van a atender. También te va a atender un psicólogo, pero un psicólogo que te puede atender un caso de abusos como un caso de bullying, o sea, no es un espacio específico para ello, ¿no? A los padres o madres que, por desgracia, se vean envueltos en algo así, ¿qué consejo le podemos dar? Que le escuchen a sus hijos. Que un niño con 5 o 6 años, si te habla de eso, no te va a mentir. O sea, hay que escucharle, por mucho que duela, por mucho que sea tu marido el que se lo ha hecho. O sea, esto sucede y por desgracia, en los casos intrafamiliares es el porcentaje más alto, ¿no? Cerca del 80%. ¿Por qué os denomináis como supervivientes y no como víctimas o otro tipo de adjetivo? Bueno, porque sorprende, ¿eh? Sí, porque realmente hemos sobrevivido, ¿no? O sea, vivir con esto es muy difícil, ¿no? Es duro, ¿no? Es ir creciendo sintiéndote culpable y con mucha rabia en momentos de mirarte al espejo y decir ¿qué hago aquí? ¿No? O no tiene nada sentido, ¿no? Y has sido capaz de contarlo, de hablarlo y de vivir y de tener una vida. En mi caso he vivido un poco entre las dos aguas, ¿no? He tenido cosas muy buenas, pero he tenido esto siempre en la cabeza, ¿no? Nunca me lo pude quitar, ¿no? Nuestro primer contacto, el tuyo y el mío, fue por un programa que se hizo, que está pendiente de publicación, sobre el MAP y el MOP, que es, bueno, el MAP es una persona atraída por menores y el movimiento activista pedófilo. Y el MOP es el movimiento de orgullo pedófilo. Están tratando de hacer el 25 de abril como el día especial de la pedofilia. A mí me parece un horror y no sé qué opinión te merece este tipo de movimientos, de asociaciones, que no sé, hay que salir con antorchas y palos a por ellos, ¿qué hacemos? Pues yo creo que deberían estar perseguidos por la ley, ¿no? Pero date cuenta que se denuncian muy pocos casos, de los que se denuncian de cada 10, 7 llegan a juicio y se condena, o sea, 3 llegan a juicio y de los 3 se condena 1. Y luego, pues, si sale una ley que se pueda beneficiar, es con carácter retroactivo para ellos. En cambio, la nueva ley de la infancia no es con carácter retroactivo para las víctimas, ¿no? O sea, parece que está hecho para beneficiar a los delincuentes, ¿no? Sobre la educación o la forma de poner en alerta a los menores para que ellos sepan cuándo están siendo agredidos, ¿cómo crees que se podría instaurar esto bien en el ámbito deportivo, incluso en los colegios? ¿Que se arreglaría haciendo parte de educación sexual
adaptada a cada ciclo de su vida, claro, de su edad. No es lo mismo hablarle a un niño de 6 años que a uno de 14, ¿no? Entonces, ¿crees que sería una buena vía de la educación sexual para los menores, para que ellos sepan lo que está bien y lo que está mal? Sí, yo creo que hoy en día se dan charlas de bullying, ¿no? En los colegios, de accidentes de tráfico, ¿no? De esto no se habla, ¿no? O sea, yo creo que una persona que esté formada podría hablar del abuso sexual en la infancia y les podría orientar un poquito, que los chavales supiesen que ellos no tienen que tener ningún tipo de miedo a denunciarlo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da a mí la impresión de que nadie quiere que en su colegio o en su club salga alguien que le ha pasado, ¿no? Y como que no interesa mucho este tipo de charlas, ¿no? Tampoco cuando sale un caso de pederastia, nadie se preocupa, los responsables de esas entidades no se preocupan si hay más víctimas, ¿no? Cuando yo creo sinceramente que en el caso de Basauri las hay, y no pocas. Tú, como padre de 2 crías, ¿cuáles son las precauciones que tú tomas para que ellas no sufran algo así? Lo que pasa es que yo no soy una persona normal. Hombre, entonces, igual yo me excedo mucho. Sí, al final, después de lo que he vivido, yo igual soy hasta demasiado protector, ¿no? Igual hasta las aburro, ¿no? Entonces, yo en eso seguramente no sea un ejemplo, pero bueno, yo creo que sí te quiero hablar de que dentro de este tipo de personas funcionan casi siempre de la misma manera, ¿no? Entablan la amistad con el menor a través del deporte, entablan amistad con los padres, terminan haciéndose casi familia. Normalmente la gente de fuera se cree que es familia realmente de ese menor, y cogen una confianza los padres con él, como que luego ese agresor, tiene un trato casi como de padre con ese niño, ¿no? Y ese tipo de relaciones yo creo que en el deporte deberían estar prohibidas. Los entrenadores deberían entrenar y fuera del ámbito deportivo no tendrían que tener ningún tipo de relación. Hoy en día se van los entrenadores con las familias de casa rural, de no sé qué. Yo no... Ese tipo de relación no la entiendo, ¿no? Y es facilitar al agresor, ¿no? Donde hay niños tienes muchas probabilidades de que haya agresores. También una forma de contacto son las redes sociales, internet y demás. Hace tiempo entrevisté a Jero García, que es el hermano mayor, y él me decía que los pedófilos están en internet. Entonces, ya sé que no es tu caso, pero también cómo podemos prevenir este tipo, porque es orden del día, ¿no? Los niños con YouTube, con la tablet, el móvil, tal. Entonces, ¿cómo se puede prevenir pues eso, el ciberacoso? Pues ahí me pillas, ¿no? Tampoco sé darte una respuesta porque yo no soy muy hábil con las redes sociales. Sí que, por ejemplo, Yoli, mi mujer, sí suele coger el móvil, mira las horas que han pasado en un sitio, en otro, pero los agresores son muy hábiles y muy manipuladores. Ellos, si realmente quieren llegar a un niño, lo van a hacer sin que se enteren los padres, seguramente, ¿no? Sí que, mira, ahora que me lo has mencionado, tuve una persona que se me acercó a través del correo electrónico, ¿no? Un profesor le mandaba mensajes a su hijo y ya llegó un punto en que ya quería quedar con el crío y tal. Y bueno, pues el padre fue capaz de verlo, ¿no? Pero aún así, como no ha habido la agresión, el caso fue sobreseído, ¿no? Este hombre tenía otra denuncia de las mismas características. Dos denuncias, ¿no? De dos padres que vieron lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuántas veces le habrá salido bien? O sea, que simplemente el acoso no se juzga, o sea, no se pena. En este caso, no sé de leyes, pero en este caso te digo que esas dos denuncias se han sobreseído y sí que le echaron a aquella persona de donde estaba trabajando, pero no.
ese hombre ahora puede estar perfectamente intentando hacer lo mismo, ¿no? Bueno, tienes por ahí un cuento que escribiste como válvula de escape, Bueno. ya de adulto, ¿no? Sí, bueno, Pues no sé si te apetece leerlo, veo que sí. Venga, le damos, sí. Bueno, esto lo escribí cuando estaba en terapia. Es cortito, pero bueno, lo iba escribiendo y se lo iba contando a mis amigos y a mis amigos de terapia. Y bueno, le titulé El monstruo de las tres cabezas. Es una cosa metafórica, porque no tienen tres cabezas, son personas muy normales. Es más, son a veces hasta simpáticos, ¿no?, de cara al exterior. Pero bueno, a Pepe, sus padres siempre le decían que nunca hablase con extraños y que si alguien le ofrecía un caramelo y no le conocía, no lo cogiera. Pepe era un niño muy alegre y un poco trasto. Era el quinto de 7 hermanos. Sus padres no eran pobres, pero tenían lo justo para vivir. En su casa no había grandes juguetes, pero él y sus hermanos se los fabricaban. En su casa no se podía comprar bollos, yogures, flanes ni muchas cosas más, pero su madre las hacía. En su casa no se iban de vacaciones, pero su padre les llevaba al río, al monte, a la huerta. Sus padres estaban muy cansados y a veces se enfadaban, pero Pepe vivía feliz. Un día Pepe, en compañía de su cuadrilla del barrio, salió a dar una vuelta. Ese día eran las fiestas del pueblo y tenían permiso para poder salir un poco más lejos que un día normal. Emprendieron su aventura con mucha ilusión, pues tenía 8 años y para Pepe y sus amigos era emocionante. Su primera parada fue una lonja de fiestas de las cuadrillas de Basauri. ¡Guau! ¡Qué pasada! Se creían mayores y menuda sensación. En aquella lonja conocieron a un señor mucho más mayor que ellos, pero les hablaba como si no fuesen niños y eso les hacía sentirse importantes. Y Pepe tuvo la suerte de ser elegido para que le invitase a un bocadillo de salchichas de Frankfurt. ¡Qué pasada! No las había probado en su vida. Ese señor se ganó la confianza de Pepe y de su familia. Pepe ahora tenía un amigo que le compraba chuches, petardos, le llevaba al cine y le dejaba hacer cosas que sus padres nunca le dejarían. Pepe le veía como un amigo mayor y sus padres no desconfiaban de él, ya que Pepe tenía familia en esa cuadrilla de fiestas en la que le conoció. Un día el amigo mayor de Pepe le llevó a su casa a ver una película. Él tenía vídeo, cosa que cuando Pepe era pequeño solo la tenían personas con mucho dinero. Pepe estaba muy contento porque iba a ver una película con su amigo mayor. Se sentaron en el sofá y empezó la película, pero no era una película que pudiese ver un niño. En esa película salían hombres y mujeres haciendo cosas de mayores y que Pepe nunca había visto. Empezó a tocar mis partes íntimas y yo me quedé paralizado. En ese momento le miré y pude ver cómo de su cuello salían 3 cabezas. Mi amigo era un monstruo y me hacía cosas que no me gustaban, que no estaban bien, me daban miedo. Yo ya no quería ser su amigo, pero estaba atrapado. Me atacaba donde y cuando quería. Tenía miedo de contárselo a mis padres y que el monstruo les atacase, que les hiciese daño. El monstruo se convertía en una persona normal cuando estaba en la calle, pero aún así había niños que hablaban de las cosas malas que hacía y los mayores que veían la cola al monstruo se callaban, ya que ellos, como lo sabían, protegían a sus hijos y al resto de niños les daba igual. ¿Por qué? Solo era un niño, joder. A los niños se les protege. Empecé a tener pesadillas con el monstruo y por las noches tenía mucho miedo. Dormía con cuchillos, tijeras, agujas de coser y más cosas para poder proteger a mis hermanos del monstruo. Pero no pude y también les atacó a ellos. Yo solo era un niño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ningún adulto dijo nada? ¿Por qué ningún adulto avisó a mis padres? Fui creciendo y el monstruo ya no me parecía tan grande ni daba tanto miedo, pero me avergonzaba lo que me hizo y cómo podía explicar a la gente que no dije nada sabiendo lo que hacía. El monstruo estaba convencido de que yo no diría nada, pero se confundía. Durante 36 años no hablé con nadie del monstruo y vi cómo atacaba a otros niños. Para mí era cada vez más difícil contárselo a alguien y decidí vivir con ese pesar que no me dejaba respirar ni ser libre. Con el tiempo tuve 2 hijas que crecieron hasta la edad que yo tenía cuando el monstruo me atacó. Entonces me dio miedo de que ellas se encontraran con un monstruo como el mío en sus vidas. Y aunque tenía mucho miedo a romper el silencio, decidí que tenía que luchar contra mi monstruo y contra todos los monstruos que son como él. Primero se lo conté a mi pareja, luego a mis hermanos, a mis amigas, también mis amigos y amigas, que al igual que a mí les habían atacado otros monstruos
y entre todas y todas decidimos luchar contra los monstruos. Por cierto, cuando te enfrentas a ellos, ni tienen 3 cabezas ni dan tanto miedo. Más bien son como ratas o pequeñas cucarachas que se aprovechan de la inocencia y del miedo de un pobre niño. Pero cuando el número de zapatos es el mismo, se quedan descalzos. Para terminar, me gustaría pedir al que lea este triste y verídico cuento que no mire para otro lado, que yo le cuento mi vida y la de mi familia a cambio de nada, y que espero que les sirva para poder salvar a sus hijos, sobrinos, nietas, vecinos de monstruos como este, y que si veis algún día a una Pepa o a un Pepe en peligro, no calléis, que le deis la oportunidad de ser niño, que le deis la oportunidad de vivir. Muchas gracias, Pepe, por venir hasta aquí, por concederme esta entrevista así tan a última hora como ha sido todo. No sé si queda algo pendiente en el tintero que quieras contar, que creas que falta por hablar. O... Bueno, me tiraría horas, así que terminamos así. Muchas gracias por dar visibilidad al tema este, que es importante que se hable de ello, que muchas veces cuesta hablar de ello a la gente, ¿no? Normalmente en los corrillos se habla de la campanario o de fútbol, y hablar de esto también es importante, ¿no? Bueno, en cuanto a vosotros, los que os habéis acercado a este podcast aquí, bueno, espero que os haya parecido una charla interesante, instructiva. Tened cuidado con vuestros peques, por favor, y recordad que una sociedad que calla pues se convierte en cómplice. Mil gracias a todos por venir a este directo, y ahora vamos a cerrar con una canción que Pepe, Itziar Ituño y Mikel Moreno crearon para dar visibilidad a toda esta problemática que tenemos, por desgracia, en la sociedad. Como os digo, muchas gracias por venir al directo. Esto ha sido todo. Eskerrik asko. Pusieron cerraduras, candados y ataduras a mi libertad. Soy gente valiente una vez más. No abandonaré si no sé gritar. Soy gente valiente. Denuncia a esa gente que quiere romperte, mas no lo conseguirá. Yo no me callo más. Me hice mayor, llena de heridas. En mi interior sobraba la ira. Tenía pesadillas, los golpes de mis rodillas no eran de jugar. Soy gente valiente una vez más. No abandonaré si no sé gritar. Soy gente valiente. Denuncia a esa gente que quiere romperte, mas no lo conseguirá. Yo no me callo más. No has hecho nada malo. La responsabilidad es del adulto que te hizo daño. Se cree con impunidad porque la sociedad quiere callar. Hubo gente que lo veía, pero no dio el aviso. Con su silencio a lo que estaba sucediendo, de alguna manera dieron permiso. No te calles, no te escondas. No hay nada por lo que avergonzarse. Si en algún momento te sientes abandonado, recuerda, estamos a tu lado.